Buenas tardes, hermanos. Que Dios les continúe bendiciendo. Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie para que podamos tener la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en 1 Corintios 15, versos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oremos. Padre nuestro, nos acercamos a ti, Señor, en este tiempo en oración, para rogar tu bendición sobre la exposición de tu santa palabra. Señor, queremos ser confrontados por ella, animados y también, Señor, fortalecidos. Ayúdanos a comprenderla. Que tu Espíritu Santo que tú has dado a tus hijos, Señor, nos guíe en todo conocimiento y sabiduría. Que me dé fuerzas para ser un mensajero fiel de tu palabra. Y que también, Señor, prepare la mente y los corazones de tus hijos aquí presentes para que puedan comprender el mensaje de tu santo evangelio, Señor. Puedan entenderlo, creerlo, aplicarlos a su vida, Señor, y también compartirlo con otros. Transfórmanos, Señor, con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es una realidad que en la actualidad el mundo critica la fe cristiana. Muchos de los gnósticos y ateos y aún personas que no tienen ninguna de estas posiciones aún creen que la fe cristiana se basa en mitologías, en cuentos, en supersticiones, en un supuesto hombre que murió en una época supuesta para ofrecer un supuesto sacrificio y que supuestamente, dicen algunos, debemos reconocer que sí tuvo una vida buena, pero no perfecta, se atreven a decir. Si esto no fuera lo más grave, ellos añaden peores comentarios, aun cuando hablamos de la resurrección. Es una idea ridícula, piensa el mundo. Es algo absurdo que un hombre se levante de entre los muertos. ¿Por qué? Dice, porque no lo hemos visto. Esto es interesante porque la iglesia de Corintios, en la cual se basa el verso que meditaremos hoy, tenía en cierto modo estas mismas luchas. Pero antes quiero compartirle lo que el teólogo John McDowell en su trabajo sobre apologética titulado Evidencias que exigen un veredicto registra acerca del testimonio fidedigno de fuentes no bíblicas acerca de la persona de Cristo. No solamente de su persona, sino de la realidad de su existencia. No solamente de la realidad de su existencia, sino que también de su vida perfecta. No se queda solo con la vida perfecta, sino de su muerte expiatoria y de su resurrección. Cornelio Tácito, nacido en el 52-54 después de Cristo, fue un historiador romano que en el año 112 gobernó Asia y era yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña entre el 80 al 84. Tácito escribe sobre el reinado de Nerón lo siguiente. Él alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Él dice lo siguiente: pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudiera impartir el príncipe, ni de los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que él se creyera a ser el que había ordenado la conflagración y el incendio de Roma. Por tanto, añade Tácito, para suprimir el rumor, él cargó Nerón falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianas con la culpa del incendio de Roma y los castigó con las más refinadas torturas,
atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, como el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio. Por la superstición perniciosa reprimida por un tiempo, volvió a hacer insurrección, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error llamado cristianismo, sino también por toda la ciudad de Roma. Tácito, un historiador romano no creyente. Luciano, el satírico del siglo II, habló con desdén sobre la persona de Cristo y de los cristianos. Él los vinculó con la sinagoga de Palestina y aludió a Cristo de este modo. Él dice: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más el primer legislador que ellos tuvieron, le persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Otro historiador, otra persona, otro individuo no cristiano, haciendo una referencia sobre la existencia real de Cristo y su obra. Flavio Josefo nació en el 37 después de Cristo, fue un historiador judío, se hizo fariseo a los 19 años, en el año 66 después de Cristo fue comandante de las fuerzas judías en Galilea. Él tiene una cita muy controversial, objeto de mucho debate por cientos de años. En sus escritos él dice: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús. Si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de milagros, de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. La tribu de cristianos llamados de este modo por causa de él no ha sido extinguida hasta el presente. Todas estas referencias son evidencias no bíblicas, no están en ningún evangelio, ni son dichas por algún pastor. Son personas no creyentes que registran cómo era real la existencia de la persona de Jesucristo. En esta carta, Pablo a los Corintios toca temas serios que habían puesto en peligro la integridad de esta iglesia. Esta congregación en 1 Corintios era una de las iglesias donde Pablo y su equipo misionero pasó mucho tiempo. Se estima que alrededor de 18 meses. Era una iglesia dentro de una ciudad importante del Imperio Romano. Pero asimismo era una iglesia expuesta a toda la cultura pagana y a toda la sociedad con un pensamiento contrario a Dios, muy similar a lo que nosotros experimentamos hoy en día. ¿Sabe cuál era la referencia de Corintios según sus historiadores, según sus propios poetas? Ellos describían a esta ciudad de manera orgullosa como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Los griegos acuñaron el término corientizar para hacer referencia a estas inmoralidades sexuales. Cuando decía, si vas a Corintio, corintiza, dado el culto y la prostitución que en esa ciudad se vivía. Temas de inmoralidades sexuales que aún la propia iglesia, si usted lee esa carta, podrá ver que Pablo tiene que enfrentar. Pero entre estas muchas cosas, entre una vida inmoral, entre divisiones en la iglesia por quiénes eran de Apolo o de Pedro o de Pablo, entre pleitos entre ellos mismos que no se toleraban y se demandaban, había esta herejía que había entrado, este problema doctrinal fundamental acerca de la resurrección de Jesucristo. Algunos habían sido influenciados por los saduceos que decían, ¿sabes? No hay resurrección. Lo mismo que el mundo dice. Es un mito. Es solo algo que nos ayuda a tener más fe.
Otros, aún peor, enseñaban que ya la resurrección se había efectuado. ¿Sabes qué? Nos quedamos, decían ellos. Ya se efectuó. ¿Qué hacemos aquí? En el verso 32 del capítulo 15, Pablo lo deja claro cuando dice: si por motivos humanos luché contra fiera en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo primero que es importante resaltar sobre los versos de hoy, del 1 al 4, es la predicación del Evangelio. El Evangelio que nos preserva y nos salva. Es por esto que Pablo hace una fuerte llamada de atención diciendo en el verso 1, ahora os hago saber. La palabra original aquí es, ahora deseo imprimir en sus mentes, deseo confirmar lo que ya le he dicho. Quiero que esté claro, Corintios. Quiero que le quede claro, porque ya os he predicado este evangelio. Es decir, que no es algo nuevo, dice Pablo. No le traigo una nueva revelación. Ya yo le enseñé esto cuando confirmé esta iglesia y fundé esta iglesia con el resto de los hermanos. Ustedes han recibido este evangelio que os he predicado. ¿Entiende la magnitud? Esta iglesia había sido confirmada por un evangelio que estaban renunciando. Un creyente puede creer por el evangelio genuino, pero si no persiste en estas verdades, puede ser arrastrado por un pensamiento secular, por la cultura, por la influencia, por ideologías paganas que lo van a arrastrar. Sería como esa semilla que ha caído sobre un suelo, que ha brotado cierta raíz, que ha crecido un poco, pero cuando sale el sol, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las influencias, es llevada, es muerta, nunca germinó. Vemos que Pablo va a hablar sobre los resultados de este evangelio. Como resultado de este mensaje transformador que es el evangelio, Pablo les dice a ellos en Corintio que ellos han experimentado dos resultados positivos. Dice, han sido confirmados, tal vez en su Biblia está la palabra preservados, han sido preservados por el evangelio que os he predicado, han sido salvados. Este es el énfasis que él quiere hacer a ellos. Recuerden el evangelio que le prediqué, el evangelio que también han recibido, dice, el evangelio por el cual están siendo preservados, el evangelio por el cual están siendo salvados, el evangelio en el cual si no estás firme, dice, si no lo retienes, has creído en vano. Pablo no quiere solo que Corintios recuerde lo que ya le enseñó, no que sea un conocimiento intelectual, sino que lo pongan en práctica en sus vidas. Dice, si no lo retienes, si no lo conservas, si no es una realidad en ti, si no arde en tu corazón, has creído en vano. Debe ser una realidad en ellos. No debe haber dudas sobre doctrinas fundamentales. Esta palabra, han creído en vano, se puede traducir como no hay razón para tu fe. Si esto no lo vives, si esto no es verdad en ti, no hay razón para tu fe. Has creído en vano. Y Jesucristo ya había anticipado esto acerca de quiénes eran sus verdaderos hijos. Nótese en Juan capítulo 14, puede verlo en sus Biblias, en los versos 15, Jesucristo hablando a sus discípulos, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El término guardar no se refiere a que, lo tengo en un estante, en una gaveta, lo llevo en mi bolsillo, no. Está en tu mente, en tu corazón, estás rumiándolo. Es eso lo que guía tu vida, es eso lo que te moldea, sus mandamientos. En el mismo capítulo 14, verso 21, el propio Señor Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una y otra vez las Escrituras han dicho que Dios no busca oidores. La iglesia tiene oidores.
Mucha gente va a las iglesias hoy domingo a escuchar un sermón, a poner en su lista de actividades. Ya cumplí contigo, Dios. Fui en domingo resurrección. Me quedan todos los domingos del año libres para mí. Eso no es lo que busca Dios. Él siempre ha proclamado en su palabra que Él ha salvado personas para que pongan por obras, para que hagan sus mandamientos. Personas que guardan su palabra, que lo creen, que lo practican, que lo enseñan a otros. Presta atención al testimonio de Pedro, el apóstol, en cuanto a las palabras de Jesús. Nuevamente, Juan registró eso en el capítulo 6, versos 66 al 68. Quien guarda mis mandamientos, leímos anteriormente, ese es que me ama, es el que está siendo preservado por mí. Pero Pedro dice, como resultado de estos muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. ¿Qué está ocurriendo? Cristo está enseñando la palabra, está hablando sobre, ustedes no vienen a mí, sino que yo lo elijo a ustedes, y está contradiciendo las enseñanzas del momento, y dice que muchos se apartaron. Muchos se apartaron. Juan lo registra, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, no de solo los que oían, sino de los que le seguían, se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús miró a los 12. Y miren la pregunta que le hace. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré? Preguntó Pedro. ¿A dónde podré encontrar estas palabras? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. No sé a dónde ir, solo tú tienes este mensaje de salvación, este evangelio que dice Pablo, que os he anunciado, por el cual si creéis son perseverados y salvos. Querido hermano y visita, yo necesito que esto esté claro en sus mentes. Dios garantiza la perseverancia y la salvación en quienes creen en Él. Esto es visible a través de esta observación, de este deseo de guardar, de verdad, de conformar nuestra vida a lo que dice las Escrituras, a ponerlos en práctica. Tropezaremos, nos levantaremos y buscaremos poner en práctica esas verdades. Como ya dije, no se trata de un conocimiento intelectual, no es una comprensión meramente razonable de que el Evangelio no es conocer la Biblia solamente, no es saberme todos los libros de las Escrituras, debe ser creído. Toda esa persona que en el juicio final se acercará, Señor, 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 en tu nombre hicimos, son personas que conocían las Escrituras, pero que Cristo le dice, apartaos de mí, nunca los conocí. Esta fe tiene que ser tan real en nosotros y en ustedes, de la misma forma en que usted cree que si deja de respirar, muere. Si eso no es una realidad a ese nivel, de que si esto no es verdad en ustedes, mueren, no hemos creído. Es en vano nuestra fe. Pero ¿qué evangelio es este? ¿Cuál es este mensaje que preserva y que salva? Dice Pablo. ¿Será acaso ese evangelio popular de la prosperidad que se predican en nuestras iglesias hoy, en muchos lugares de Panamá y Latinoamérica? Ese evangelio que reclama las bendiciones ahora y aquí. Señor, yo sé que tú tienes muchas cosas en el cielo para mí, pero no, yo la quiero hoy aquí. ¿Será ese evangelio, esa herejía que se enseña? ¿O tal vez será el de la siembra y cosecha? Hermanos, traigan $1 que el Señor le regresará 2. Traigan 5 que le dará 10. Inviertan en el reino para que vivan aquí como si estuviesen en el reino porque son hijos del rey. ¿Cuántos han escuchado esa mentira? No porque sea mentira que somos hijos de Dios, sino porque el Señor no nos manda a cosechar y a tener su casa y su iglesia como una casa de intereses o banco nacional. ¿O será ese evangelio ahora popular
¿Será que Pablo se refería mirando en el futuro a ese evangelio de la inclusión, donde todas las personas pueden estar en la iglesia, convivir en la iglesia, tomar los sacramentos, practicar las ordenanzas sin arrepentirse, sin tener remordición de sus pecados? Todas las personas se pueden acercar con una práctica de una vida totalmente libertina, practicando la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, el bestialismo, practicándose lo que es el transgénero, siendo adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso. ¿Será ese el evangelio donde todos podemos estar sin arrepentimiento porque simplemente creemos? ¿Será ese el evangelio, dice Pablo, el evangelio que preserva y que salva? O tal vez el evangelio de la justicia social. Ese es muy popular en pandemia, la iglesia y la justicia social, la teología de la liberación. ¿Sería este el evangelio que preserva y que salva? ¿Será este evangelio en donde debemos volcarnos a hacer ayudas sociales, aliviar las cargas de los pobres, luchar por una igualdad económica donde los muy ricos tengan menos y los muy pobres tengan más? ¿Será ese el evangelio comunista, socialista, que está impregnado en mucha mente de cristianos hoy? Tal vez el evangelio de los comedores. ¿Están de acuerdo? Para dar comida a los pobres. ¿Quién no quiere hacer eso? O orferinatos, o lugares de retiro para ancianos. O mejor, abramos un hospital y atendamos a todos los enfermos. ¿Es ese el evangelio que preserva y que salva? Poner un plato de arroz preserva y salva al hombre, le quita el hambre solamente. Darle un medicamento preserva y salva al hombre eternamente, alivia el dolor temporal. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Qué está diciendo Pablo? No es nada de esto que le he dicho. Aunque como iglesia, después de creer, sí hacemos caridad con los necesitados. No es eso exactamente a lo que nos ha llamado el Señor. Nunca, nada de esto podrá preservar y salvar. Guardar para que no caigas y garantizar que estarás en la presencia de Dios. Nada de eso que se llama evangelio falso, que es herejía, logrará eso en la iglesia. Pablo responde a la pregunta, ¿qué es el evangelio? Cuando dice el evangelio que os he predicado, porque yo os he entregado, dice Pablo. Leen su Biblia, no solamente me crea a mí, verifíquelo ahí, porque yo os he entregado en primer lugar lo que recibí. No es mío, no me lo inventé, me lo han dado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está diciendo, yo os he entregado esto que recibí. No se trata de un evangelio de origen humano. No tiene que ver con las opiniones apostólicas. No se trata del punto de vista de Andy Jr. En Gálatas 1, 11, 12, Pablo deja muy en claro cuando escribe a esa iglesia cuál era el origen de su evangelio. Él dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, dice Pablo. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Es importante tener claro esto, queridos hermanos y oyentes, porque la fe cristiana tiene en común este libro que reconoce como la única autoridad, como la única revelación de la palabra de Dios. Por consiguiente, todo aquello que se dicen ser cristianos deben tener este libro en alta estima. Es el evangelio.
¿Había pensado eso usted? Lo que tiene en su mano es la palabra de Dios, inspirada, dada para usted. Es el carácter y la voluntad de Dios allí, en sus manos. La mente de Dios puesta para ustedes. Es suficiente para lo que necesitamos. Es inerrante e infalible. Es clara. El Señor habla claramente a los hombres. ¿Qué nos dice este evangelio? Dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados. Esta afirmación implica algo, que Cristo vivió. Fue humano, porque para morirse hay que estar vivo. No aparentó ser humano, sino que lo fue absolutamente. Fue completamente hombre. Esta declaración del Evangelio nos deja en claro esta verdad acerca de la humanidad de Jesús. Él fue completamente humano, tuvo hambre y sed. Los espíritus no tienen esto. También manifestó dolor, alegría, lágrimas. Los espíritus no manifiestan esto. Sufrió cansancio y durmió. Los espíritus no manifiestan esto. Así que la Biblia está dejando en claro una realidad. Él fue verdaderamente humano. No como esa herejía gnóstica que enseña acerca de que Jesús aparentaba ser humano. Él vivió y murió, dice Pablo. Él murió. Y si esto no fuera así, entonces toda la Biblia estaría errada. Porque cientos de siglos antes de que Pablo hablara, Dios dijo a través del profeta Isaías, en su capítulo 7, verso 14, acerca de la humanidad y el origen del Mesías. Él dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Un origen humano. Y aún el propio Dios en Génesis 3, cuando habla acerca de la simiente, es una simiente que nacerá de la mujer. Será un hijo de la Virgen, nacerá y será llamado Emmanuel. Este es el mismo que será de la simiente descendencia de Eva. Él destruirá a Satanás. Jesús es completamente hombre. Él vivió y sufrió la muerte como un humano. Dice Pablo, Él murió por nuestros pecados. Él no murió de un ataque al corazón o de algún accidente de tránsito en las vías de Jerusalén, entre la calle derecha y la izquierda, mientras pasaban las carretas. Él tampoco murió de una muerte natural, de vejez o en buena edad. Él sufrió la peor de las muertes, muerte de crucifixión. ¿Y cuál es la causa? Dice Pablo. Por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados, por los tuyos y los míos. Por nuestra culpa, Él fue muerto. Sobre esta afirmación, el teólogo Simón Kistler-Márquez deja un comentario muy interesante, creo que apropiado para compartir con ustedes en esta tarde. Dice así el comentario: la afirmación Cristo murió por nuestro pecado es un resumen doctrinal de la expiación. Como nuestro sustituto, Cristo murió para aplacar la ira de Dios y satisfacer las demandas de la ley. Como nuestro abogado, llevó a cabo la reconciliación y nos hizo justos delante de Dios. Como nuestro mediador, estableció un nuevo pacto y nos aceptó como sus socios. Como nuestro Salvador, nos concede vida eterna a través de la fe en Él. Hasta aquí la cita. Él fue hombre, Él sufrió una muerte real, Él murió por nuestros pecados, hizo toda esta obra que le acabo de detallar en el comentario de Simón Kistler-Márquez. Pero algo muy valioso que añade Pablo, conforme a las Escrituras. No fue conforme a la voluntad de los fariseos o conforme a la voluntad de los saduceos o conforme a la voluntad del Imperio Romano que Cristo murió.
No fue tampoco el deseo popular de sus discípulos el que llevó a Cristo a la cruz. Al contrario, dice Pablo, al contrario, la muerte de Cristo fue en cumplimiento perfecto, en obediencia absoluta a toda la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento. Cada tilde, cada coma que hablaban del Mesías y su muerte fue cumplida perfectamente por Cristo. El propio Jesús reconocía esto cuando dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que vemos que este evangelio presenta la realidad de que solo a través de la palabra de Dios el hombre puede ser preservado y salvado, y que también anuncia la vida y muerte de Jesucristo. Pero también el evangelio que debemos predicar, el único que puede salvar a las personas, presenta la resurrección de Cristo, lo que recordamos en este domingo. Dice el verso 4, cuando Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hemos dicho que Jesús era completamente hombre. Debemos decir también que en aquella cruz Él verdaderamente murió. Él murió allí. Cuando Él fue descargado y llevado al sepulcro, lo que estos hombres, José de Arimatea y otros, y algunas mujeres tal vez, llevaban en sus manos, lo que colocaron en ese sepulcro, era un hombre muerto, un cadáver, sin signos vitales, sin ningún tipo de palpitaciones. Él había muerto de veras. Estaba paralizado. No era un estado de coma parcial, era una muerte absoluta. No era una visión de que tal vez tenía apariencia de muerto. Realmente estaba muerto. Fue embalsamado según la tradición de los judíos, fue envuelto en lino según la tradición como un cadáver y fue puesto allí y cerrada la puerta. Lo que estos hombres dejaron allí fue el cuerpo sin vida de Jesús. Lo maravilloso es que aún en su sepultura, aún estando sin vida, aún estando allí, Él cumplió perfectamente las profecías. Nótese lo que dice Isaías 53, verso 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado, ni había engaño en su boca. Una de las críticas que el mundo hace comúnmente contra la fe cristiana es que dicen que Jesús, como rabino, conocía todas las escrituras, así que él procuró cumplirlas y forzar que ellas hicieran ver que él estaba cumpliéndola para dar esta impresión de que él era el Mesías. Fue todo un experto, si fuera así, porque él organizó su nacimiento virginal antes de nacer. ¿Sí? Él pudo ponerse de acuerdo con los sabios magos de Oriente para que viniesen. Aún tal vez pagó alguna tarifa para que aquella estrella apareciera en el Oriente. ¿Sí? Y aún muerto, organizó que su funeral fuera cumpliendo Isaías 53. Hay que ser de verdad necio para creer semejante barbaridad de pensamiento. Esto que dio Isaías se cumplió perfectamente cuando Lucas, en su capítulo 23, versos 50 a 53, dice: y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás
que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús, y bajándole le envolvieron en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Según la práctica romana, como dije el viernes, no hay registro de que una sola persona sobreviviera a una crucifixión. Es más, la crucifixión terminaba cuando la persona estaba muerta. Hay registro de hombres que duraron horas y días con vida colgando en una cruz. Se dice que el apóstol Andrés, cuando fue martirizado, fue muerto en una cruz con forma de X y que duró tanto su dolor que él predicó varios días mientras moría a todos aquellos que pasaban allí, convirtiéndose muchos por ese mensaje de Andrés desde la cruz. Lo interesante es que la práctica romana significaba que todo hombre crucificado, después de morir, era quitado de esa cruz y tirado al basurero en Jerusalén, donde quemaban todas las basuras. Pero Dios, el Dios de la historia, interviene con José de Arimatea, pidiendo el cuerpo ante Pilato, quitándolo de la cruz, llevándolo a un sepulcro, cumpliendo de manera perfecta lo que las Escrituras habían dicho. Con esta verdad del cumplimiento perfecto, aún en su propia muerte, llegamos al clima del mensaje cuando Pablo dice: Él ha resucitado. Así es, Él resucitó. El evangelio que os predico habla de la muerte de Cristo por nuestro pecado, cumpliendo las Escrituras, y que fue sepultado, cumpliendo las Escrituras, y que ha resucitado. Por lógica, todos en Corintios debieron haber dicho, conforme a las Escrituras. Así es, conforme a lo que Dios había dicho. Hay una nota interesante de Sproul cuando habla acerca de la resurrección. Él dice, todo el evento de la resurrección fue uno en el que Cristo estaba totalmente pasivo, es decir, muerto, y Él fue levantado por el poder y la obra del Espíritu Santo. Pablo ha llegado aquí al punto principal de su mensaje. Él está confirmando lo que ya ha enseñado, que el Evangelio presenta la verdad acerca de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección en fiel cumplimiento de todo lo que Dios había dicho que sucedería. Es interesante, ¿no? En el pasaje que leíamos de Lucas, cuando las mujeres van y encuentran el sepulcro abierto y estas huestes celestiales que le dicen, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellas van corriendo a los apóstoles y les llevan tremenda noticia y ellos dicen, ¡sí! ¿Qué dice? Ellos no creyeron. Ellos vieron a Cristo levantar a Lázaro. Cristo no fue y le dio primeros auxilios y respiración boca a boca. Él desde afuera de la tumba dijo, Lázaro, ven fuera. Y al instante ese hombre muerto de 4 días se levantó y salió. Me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué dudaste? Si tú lo viste levantar también a la hija de Jairo, al siervo del centurión, al hijo de la mujer esta viuda cuando iban con el féretro. Una y otra vez Cristo mostró que tenía todo poder. El hecho de que Él haya resucitado nos deja ver otra realidad de la persona de Cristo. Él es Dios. Su muerte nos deja ver, Él fue hombre. Su resurrección nos enseña, Él es Dios. Así que Él ha muerto, está en esta cruz y ha resucitado. ¿Cuáles fueron las causas legales para que Jesús resucitara? Debemos decir que la muerte no podía retener a Jesús. No había ningún solo artículo, de que hay muchos abogados, que inculpara a Cristo
para hacerlo merecedor de la muerte. Porque la muerte era la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Las Escrituras dicen que este hombre santo murió. ¿Cómo podía la muerte entonces retenerle? ¿Qué argumento legal había en la muerte para decir, eres mío por siempre? En su muerte Él cargó nuestros pecados, no sus pecados. Él vivió santo, perfecto, sin falta alguna. Y en la cruz se hizo recipiente de todas nuestras iniquidades para ser muerto ilegalmente además, pero cumpliendo las profecías. Así que en la resurrección Jesús fue vindicado. No había forma legal de tenerle. La muerte debía soltarlo. Él fue levantado, restablecido, victorioso. Él era y es Dios. Para nuestra justificación se nos ha imputado toda esa justicia, toda esa santidad, toda esa perfección, toda esa obediencia aún en su muerte al creyente. No había razón para que el Hades le retuviera. ¿Y cómo sabemos que esto fue agradable, satisfecho al Padre? La respuesta es la propia resurrección. Así como en el Génesis, el poder creativo de Dios en su palabra, sea la luz y fue la luz, sea la tierra y fue la tierra, así mismo el poder creativo de Dios le mandó a su Hijo en orden divina, levántate, y Él fue levantado. Dios recibió su sacrificio, el de su Hijo, con gratitud, satisfaciendo y aplacando su ira. Cristo removió la maldición que reposaba sobre todos los hombres. Es tan triste ver a una iglesia cristiana hoy viviendo tan relajado con este mensaje del Evangelio. Si el sermón no es chévere, no me gusta. Si el sermón no me da tips para vivir mejor y para sentirme mejor, no me gusta. Si los pastores no me dan la fórmula para invertir y ganar 2, 3 o 4 veces lo que invierto, no me gusta. ¿Qué implicaciones trajo la resurrección de Cristo? ¿Qué resultado hubo de esto? La primera implicación, como hemos dicho, se deja en claro la divinidad de Jesús. En la resurrección se deja en claro su naturaleza divina. Él fue en su muerte, nos demostró que era completamente hombre, pero en su resurrección que era completamente Dios. Él fue santo, separado de todo pecado. En Juan 11:25, él mismo había dicho, Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la definición de la resurrección. En la cruz, Él era la definición de pecado, ¿lo recuerda? Todos los pecados sobre Él. El Padre lo abandona por completo. Su santidad no le permite guardar relación con el pecado, aun si el que está allí es su Hijo, porque Él es santo. Ahora en la resurrección, Él es la definición perfecta de esa palabra. Él es la resurrección y la vida. Y Él agrega, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es interesante porque esto refuta esa enseñanza falsa de los testigos de Jehová. Esta sociedad de la Torre del Vigía enseña que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. Jehová, Dios creó al primer ser, su primera criatura, Cristo. Eso no nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras se refieren a Él como la imagen misma de Dios. Y el propio Cristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aún más,
Él dice que Él estaba desde la fundación del mundo creando y sosteniendo y que todo lo que conocemos fue hecho para Él. Así que las Escrituras dicen lo contrario. Jesús está en la creación cuando Elohim está creando en Génesis 1. Él es parte de esa pluralidad divina. Cuando la palabra poderosa, como lo llamó Juan, el verbo de Dios está ordenando y creando todas las cosas. Otra implicación que nos llega como iglesia en el presente es el domingo. Es este día como hoy que se constituye en el día del Señor. Como hemos visto, las Escrituras nos dicen que Jesús resucitó el primer día de la semana, un domingo, y por lo cual la iglesia cristiana desde ese momento observa el domingo como el día del Señor. No el sábado, no el viernes, no el jueves, no el miércoles, no el martes y mucho menos el lunes. El día del Señor es el domingo. Es el domingo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto Dios había ordenado el sábado como el día en que Él había cesado su obra de creación y se había entronizado en su trono y demandaba a los hombres, a su criatura, la adoración. En el nuevo pacto, Cristo ha cesado su obra de redención. Él ha muerto, ha cumplido las demandas del Padre, ha sido levantado con poder. Él se ha entronizado como el Hijo de Dios y demanda ahora la adoración de sus hijos. En esta nueva recreación, en este nuevo pacto, el día del Señor es el domingo. Entendemos por qué los adventistas están en el error aún, ¿no? Porque ellos están adorando a un Dios que no es el de la Escritura en un día que no es el que las Escrituras mandan. Quiero decir, hermanos, que la percepción de esta realidad de la resurrección se ve en claro en cómo tú tratas el domingo, cómo tú te comportas con el día del Señor. Si es un día más de los 7. Voy, no voy a la iglesia, llego tarde, llego más tarde. Siempre he dicho que hay cristianos de culto completo, medio culto, 3/4 del culto, 1/4 del culto y los que llegan en la doxología. ¿Cuál eres tú? Eso me dice a mí y a Dios, no te preocupes tanto por mí, pero le dice a Dios el respeto que tú tienes con su día. No es cualquier día. En ese día se levantó Jesucristo. Tienes que hacer lo que esté a tu alcance para estar a tiempo, para rendir un verdadero honor y culto a Dios, para estorbar a tu familia si no quiere ir a la iglesia. Hay una anécdota que siempre me ha llamado la atención sobre Susana Wesley, creo que se llama así, la madre de Juan Wesley y de Charles Wesley. Dice que mientras ellos eran pequeños, ella le predicaba en casa y le instaba a arrepentirse, a ir a la iglesia, a guardar la ley. Y en cada estudio que tenía con ellos le decía, hijos, si ustedes no creen en el juicio final, yo alabaré a Dios cuando sean arrojados al infierno. Yo estaré con Dios diciendo, amén, amén, deséchalo de tu presencia. Si tú amas a los tuyos, ese es lo mínimo que puedes hacer por ellos, estorbarlo, respetar el día del Señor. La iglesia tiene que entender que en este domingo no se levantó cualquier hombre, sino Jesús, el Hijo de Dios. Otra implicación que nos da la resurrección de Cristo es que provee de esperanza al creyente. Da al cristiano esta realidad. ¿Qué tipo de esperanza puede proveer? Dirán algunos de ustedes. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Así que él está diciendo, de la misma manera en que yo me levanté de los muertos, ustedes quienes han creído en mí, han sido partícipes de mi vida, de mi sufrimiento y de mi evangelio, tienen esta esperanza y garantía asegurada de que serán también levantados de los muertos.
Otra implicación que nos deja la resurrección de Cristo es que tenemos la esperanza de ser resucitados y también el gozo de que recibiremos un cuerpo glorificado. Debemos decir esto porque el cuerpo que fue desmontado de esa cruz y que entró muerto al sepulcro, no fue el cuerpo que salió de allí. Allí salió un cuerpo glorificado, aún con las marcas del martirio, pero glorificado. Un cuerpo apto para la vida celestial. Esa es la promesa que recibe cada creyente, que en su muerte, al ser resucitado, recibirá un cuerpo incorruptible. Algunos tendremos más cabellos que otros y tal vez tendremos la figura ideal que queríamos, no sé, pero no será el cuerpo que conocemos, será un cuerpo apto para la eternidad. Aplicamos lo que hemos dicho, hermanos, diciendo lo siguiente. Para los incrédulos y aquellos que persisten en vivir ajenos a estas realidades, la cruz representa una advertencia, es un letrero de peligro. Es Dios diciéndole, lo que hice aquí con mi hijo le ocurrirá a ustedes si no creen. También es una advertencia para decirle, ustedes también resucitarán, pero no para el gozo celestial, sino para un sufrimiento eterno. Un lugar donde no hay brisa ni sol, donde no hay agua, sino sed, donde no hay alimento, sino hambre, donde no hay esperanza, sino dolor, donde no hay gracia, sino ira. Eso es lo que le espera. Yo te insto en esta tarde a que te arrepientas, porque esto se trata de tu eternidad. No hay nada que valga la pena en este mundo, más que ser salvado por la gracia de Dios. Para el que ha creído, para la iglesia de Cristo, Jesús nos da una nueva identidad y una nueva comunidad con su resurrección. Jesús también restaura la imagen que ha sido caída por el pecado a una recreación de ahora ser portadores de su imagen, la imagen de Cristo en cada uno de los creyentes. Jesús también con su resurrección nos prepara para la vida eterna. Todo el que ha visto a Jesús comparte esta esperanza. Todo el que ha entendido su evangelio comparte esta esperanza de la vida eterna. Concluyo, hermanos, diciendo que la resurrección significa la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte misma. No una victoria única para Él, sino para todos aquellos a quienes el Padre ha elegido para salvarle, es decir, al pueblo de Dios. Con la resurrección no fue solamente levantado Cristo, sino que todos los creyentes también han sido levantados. La resurrección es un dogma central, dice Pablo en Corintios 15, léalo en su hogar. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables de todos. Porque hemos creído en algo que no ocurrió. Pero él añade, al contrario, Él es primicia, Él ha resucitado. Esto es el dogma y es uno de los centrales de la fe cristiana. Piensa un poco, ¿qué motivó a Pedro a ir a Roma y ser crucificado? ¿Qué hizo que Andrés estuviera en una cruz predicando por varios días y Bartolomé, Jacobo y todos estos hombres que fueron martirizados? ¿Qué había en ellos? ¿Qué ocurrió en sus vidas para que ellos se entregaran por el evangelio, sabiendo que lo que le esperaba era espada y muerte? ¿Qué motivó a Pablo para que, entendiendo que en Roma le matarían, él fuera allá a predicar aún a César mismo, entendiendo que los leones y la espada le esperaban? ¿Qué fue? Me encanta lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 1. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, dice Juan, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado,
los que han palpado nuestras manos, tocantes al verbo de vida. La resurrección fue un evento real que estos hombres experimentaron. Y después de allí, ellos estaban dispuestos a ir donde fuera posible y morir si tenían que hacerlo con tal de predicar esta realidad. Cuánto deseo que esto sea así en tu vida. Oremos. Oh Padre, perdónanos, Señor, si hemos sido livianos con el trato de tu evangelio. Perdónanos, Señor, si como iglesia hemos presentado un evangelio que no representa tus verdades. Sabemos que el pecado está en nosotros, Señor, y luchamos contra ellos cada día. Pero como iglesia, oh Padre, deseamos fervientemente ser anunciadores de tus verdades. Porque sabemos que solo a través de la genuina exposición de tu palabra es que los hombres pueden ser salvos. Ayúdanos, Señor, a tener estas realidades en nuestras vidas, a hacerlo verdad en nosotros, a vivir, Señor, conforme a tu palabra, a poder entender, a poder, Señor, experimentar esta verdad que tú nos das. Seremos levantados con Cristo, Señor, al morir. Vale la pena todo sufrimiento, Padre, porque al final tú nos levantarás victoriosos. Tu iglesia es victoriosa, Padre. En Cristo Jesús, tu Hijo, pedimos estas cosas. Amén.